Dios le bendiga, que Dios le bendiga, que Dios le guarde a cada uno de los que nos ven a través de nuestro canal de YouTube. Hoy estamos estudiando el libro de Romanos, capítulo 5, y lo estamos estudiando, leyendo verso por verso y explicando las escrituras según el Señor nos vaya dando. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice el titular: resultados de la justificación. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo sigue hablando acerca de esta salvación, acerca de esta fe, la cual él ha establecido que todos los hombres están bajo condenación y están bajo pecado, pero que la ley fue dada a los israelitas, a la descendencia de Abraham, y a través de esta ley ningún hombre pudo cumplirla. Por lo tanto, debía venir uno que pudiera salvarnos a través de su gracia, y esto es por el Señor Jesucristo. Amén. Por eso él empieza diciendo: justificados pues por la fe. Somos justificados como lo fue Abraham, que le fue contado por justicia porque le creyó a Dios. Así la Biblia establece, esto es una doctrina fundamental, de que nosotros somos justificados por creer que Jesús es el Hijo de Dios. Y dice: tenemos paz para con Dios. Y quiere decir que si tenemos paz, antes no teníamos paz. El mundo que está allá afuera, y se dice muchos de ellos ser cristianos, creer en Dios, pero todavía no han dado el paso de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, no han dado el paso de entregarle su vida en obediencia total, son enemigos de Dios. Y parece locura, parece como, ¿cómo va a ser? Pero yo no quiero estar enemigo de Dios. Pero eso es lo que la Biblia establece. Por lo tanto, en Cristo Jesús tenemos paz para con Dios, y si tenemos paz, tenemos entrada y acceso a Él, a su presencia y a sus beneficios. Dice: por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y me gusta que especifique que no por medio de Pedro, no por medio de Pablo, no por medio de ningún santo, no por medio de Moisés, no por medio de María, de ningún otro tenemos paz para con Dios, solo en nuestro Señor Jesucristo. Porque hay muchas ramas de la iglesia cristiana que dicen que podemos orar, podemos pedir, podemos rogar, que son intermediarios como María, como Pedro, como los santos. Y eso es una equivocación. En ningún lugar de las Escrituras eso se encuentra. Solamente dice en nuestro Señor Jesucristo, que fue aquel que se hizo carne, que fue Dios quien tomó nuestra culpa sobre sí mismo. Ningún hombre podía hacer esto, solamente Jesús. Dice el versículo 2: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Cuando Pablo habla, nos gloriamos de la esperanza, estamos hablando de la esperanza que tenemos de ser redimidos de este cuerpo, de la salvación hacia la vida eterna. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia. El pacto que nosotros tenemos se llama el nuevo pacto, y es el pacto de la gracia, de un favor inmerecido, de un regalo y un don que Dios nos dio. La salvación es un regalo y es un don que yo no puedo ganármelo por mis méritos, por algo que yo haga, sino simplemente por la fe en Jesús, por creer en su nombre. Por lo tanto, tenemos entrada. Antes no podíamos entrar, y todos los hombres están fuera de esa gracia. Aquellos que están fuera de Cristo. Es lo mismo que pasó con Adán y Eva. Una vez que pecaron, Dios lo echó fuera de su presencia y del huerto. Pero ahora Dios está diciendo con brazos abiertos: vengan,
regresen al huerto, regresen a la tierra prometida, regresen a mi presencia, porque hay uno que hizo expiación, hay uno que pagó por sus pecados y ahora yo le puedo dar entrada. La llave que abre esa puerta para venir a Dios es la fe en su Hijo Jesucristo. Eso hay que enfatizarlo una y otra vez, porque hay mucha gente que cree que por sus buenas obras, por algo que pudieran hacer, y muchas diferentes creencias también creen lo mismo. Simplemente por fe. Verso 3 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. O sea, en otras palabras, sabemos que el cristiano tiene pruebas, tiene tribulaciones. Jesucristo nos salvó del pecado, de la muerte. Eso no quiere decir que nos sacó de este mundo físicamente y que no vamos a tener dificultades y problemas. Pero Pablo aquí dice: nos gloriamos en eso. Cuando una persona se gloria, es como una jactancia, es como decir: esta tribulación y esto que nos sucede no es tan gran cosa. Y dice que la tribulación produce paciencia. En otras palabras, cuando usted está a través de tribulaciones y problemas, a una persona que no tiene paciencia, ¿qué quiere decir la palabra paciencia? ¿Lo dice en la misma palabra? Paz, tranquilidad en medio del problema, la tribulación. Paciencia quiere decir que tú estás esperando en tranquilidad y en paz, sin ansiedad. Una persona que no tiene paciencia está ansioso, quiere las cosas rápido, ¿sí o no? Pero la tribulación, dice Pablo, nos gloriamos por esta fe que tenemos en Cristo. Estamos salvos. No importa que el mundo se esté yendo a pedazos, no importa que venga lo que venga, tenemos paz, tranquilidad, estamos esperando pacientemente en Cristo Jesús. Y dice: y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Nuestra fe tiene que ser probada. Yo hablaba esta mañana en el matutino del pastor, con el pastor Fausto, que David pasó por diferentes pruebas en toda su vida. Desde que Dios lo ungió, fue probado en diferentes áreas. Y nosotros también vamos a ser probados. Nuestra fe va a ser probada. Pero en esa prueba va a poder producir en nosotros esperanza. Y otra vez esa palabra, una palabra compuesta. Y dice la palabra esperanza, que quiere decir esperar algo con paciencia, esperar algo con deseo, con pasión. O sea que cuando usted pasa por alguna prueba, por alguna tribulación, Dios está moldeando su carácter para que usted aprenda a esperar. Y aprenda a estar tranquilo, en paz, conforme, sin miedo, sin tribulación, sin problema en su corazón. Y dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea que no nos avergonzamos. Y esto sucede mucho. Muchas veces estamos en una prueba. Una prueba puede ser algo que va contrario a lo que nosotros queremos. Un problema financiero, un problema con nuestra pareja, con nuestros familiares. Dice: no nos avergonzamos de que estas pruebas nos suceden, porque en el amor de Cristo, el amor que fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, nos sostiene, nos guarda. Podemos esperar pacientemente, podemos pasar por esta tribulación, por ese problema. No tenemos vergüenza, no nos avergonzamos, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dios, dice la Biblia, es amor. En esto se manifiesta quiénes son los hijos de Dios y quiénes no. Quiénes tienen el Espíritu Santo y quiénes no. Si Dios, que es amor, vive dentro de ti,
que es el Espíritu Santo. Porque el amor no es simplemente un sentimiento, sino una persona. Si esa persona vive en ti, tú vas a producir amor para otros. Por eso yo puedo ver personas que se dicen ser cristianos, pero aborrecen a su hermano. Juan dice que ese que se dice ser cristiano es un mentiroso. Porque si la simiente de Dios vive en ti, tú vas a mostrar amor, misericordia con los demás. Vas a amar lo que Dios ama. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Aquí es donde se manifiesta el amor de Dios. Esto es para aquel que tal vez en el mundo fue maltratado, aquel que está desesperanzado, aquel que dice que nadie lo quiere, que nadie lo entiende. Este es el amor que Dios le muestra al mundo. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún antes de nosotros haber nacido, Dios vio nuestra vida y sabía que íbamos a nacer en una familia, en un entorno donde tal vez hubiera sido un entorno, una sociedad pecaminosa, y que nos íbamos a contaminar con el pecado. Y Dios envió a su Hijo para morir por nosotros cuando aún éramos enemigos de Dios. Todo aquel que está allá afuera, ya Dios lo perdonó. Ya Dios lo declaró perdonado. El problema es que no vienen a aceptarlo. Yo te puedo decir, yo te tengo un cheque de $1,000 aquí. ¿Está listo para ti? Es más, un cheque no, cash. Te tengo $1,000 aquí. Pero si tú no vienes y lo buscas, no puedes beneficiarte de los $1,000. Así mismo es la salvación con Cristo. El Señor le ha dicho al mundo entero: venid, que hay salvación para ustedes. Hay beneficio, hay salvación, hay bendición, hay prosperidad. Pero a menos que la persona lo quiera recibir, lo acepte, no puede beneficiarse. Jesús ya murió por los pecados, los pasados, los presentes y aún los futuros. La cosa es cuando nosotros, si tú le dices al Señor: perdóname por lo que hice hoy, y tú lo crees creyendo, Él te perdona. Porque ya Él pagó por esos pecados. El problema es cuando yo dudo de lo que ya Él hizo. Hay personas que yo he escuchado que dicen que yo he sido muy malo. ¿Cómo Dios me va a perdonar? Yo he sido demasiado malo. Pero a ellos no se le ha revelado. Por eso la escritura hay que explicarla, como lo dice aquí. Ya Jesús murió por el pecador, murió por los impíos, derramó su sangre y la presentó ante el Padre, para que todo aquel que venga ante el trono de la gracia buscando misericordia le sea otorgada. Ya el Padre recibió la sangre de Cristo. Ya el Padre, su ira, la ira que tenía con el hombre, fue saciada en el castigo que sufrió Jesús. Por eso es que usted puede venir una y otra vez, diario, todos los días, y pedir perdón ante el Señor. Eso no da licencia para yo pecar. Eso no me da licencia para aprovecharme. Porque si yo peco con alevosía, sabiendo lo que estoy haciendo, de maldad, o por aprovecharme de su gracia, entonces ya Dios ve eso. Pero si tú en una debilidad, en un momento que te descuidaste, vienes sinceramente y pides perdón, la sangre de Cristo te lava y te limpia, como si tú nunca hubieras hecho nada malo, como si nunca tú lo hubieras cometido. En el libro de Dios es borrado, es quitado, porque Dios no va a permitir personas con tacha en el cielo. Por eso es que el cristiano tiene un corazón arrepentido. Diariamente busca a su Señor para pedir perdón. Entonces, aquí Pablo establece que Jesús murió por el pecador. Mas Dios muestra su amor
para con nosotros, en que siendo aún pecadores, enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Y lo que dice anteriormente, es justo y parece normal que si un hombre es justo, un hombre que se comporta bien en la sociedad, pues tal vez Cristo hubiera muerto por ese. Pero el amor de Dios va más allá y es más grande, que Cristo murió por pecadores, gente imperfecta, gente mala, gente que no se lo merecía. Jesús murió por el pecador. Ese es el amor que cuando una persona entiende esto, que se encuentra con la realidad de que Dios le ama a pesar de su defecto y de su falla, que tú eres acepto, ese amor te cautiva. Eso es lo que el humano puede responder. Esa es la necesidad número uno del hombre, ser amado incondicionalmente. Y Jesús muestra ese amor hacia el hombre. Eso es lo que nosotros tenemos que predicarle al mundo y darle a entender, hablarle de Cristo, no de una religión, no de reglas. Nosotros obedecemos a Dios porque la revelación de su amor se nos ha sido dada. Pero cuando tú le dices a una persona, obedece, haz esto, los mandamientos de Dios, te va a ir al infierno sin que entienda la revelación del amor de Cristo, le es carga, le es una religión para él. Pues mucho más, versículo 9. Ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y Pablo nos deja fuera que hay un día de ira. Hay un día donde Dios va a juzgar a todos los hombres. Hay un día donde cada hombre va a tener que pararse delante de Dios y darle cuenta. Pero aquí él establece y dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y puede ser la ira, por ejemplo, porque Jesús murió por los pecados, pero aún ahí afuera hay un mundo que provoca a Dios a ira. Un mundo que le ha dado la espalda y por eso Dios envía juicio. Por eso hay tsunami, por eso hay terremotos, por eso hay enfermedades, plagas. Y de esas plagas nosotros hemos visto que Dios nos ha librado, ¿sí o no? Porque ya estamos justificados. Al justo no se merece esa plaga. El justo no se merece esos juicios. El que ha sido lavado con la sangre de Jesús es no culpable. Por eso usted puede reclamar por fe la sanidad, la liberación, la salvación de juicios venideros a este mundo y de la segunda muerte que ha de venir. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y yo he escuchado personas decir esto, y eso nos toca a nosotros decirlo también. Si Satanás no me pudo matar yo siendo rebelde en el mundo, ¿me va a matar ahora que estoy en Cristo justificado? Es imposible. Si Dios tuvo misericordia de mí en el mundo, estando como hay muchas personas que dan su testimonio, que fueron delincuentes, que la policía lo andaba buscando, que Dios los libró de diferentes tipos de cosas. Ahora en el Evangelio, en Cristo Jesús, cuando un demonio te diga, te voy a matar, ¿tú se lo vas a creer? Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Ahora que somos justificados y lavados, mucho más seremos salvos. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo. Por eso que usted debe, a todo el que usted ve, a todo el que yo veo allá afuera que no tiene a Cristo, y aún al que tiene, yo le digo, yo tengo una vida maravillosa. Por eso Pablo dice, nos gloriamos en esta vida. Tengo una vida hermosa, maravillosa. Tengo una vida gloriosa en Cristo Jesús. Y no solo en esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor. Nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Una persona que se reconcilia con otra es porque tuvieron un pleito y se desapartaron, se desviaron, se dividieron. El mundo está dividido de Dios.
Y Dios envió a su Hijo para reconciliar al mundo con Él. Esa es la palabra que nosotros le tenemos que decir al mundo. Hay buenas nuevas, esa es la buena nueva. Tú eres un enemigo de Dios, tú eres un rebelde de Dios, pero Dios te está diciendo, ven, te doy entrada si crees en el Señor Jesucristo. Esa es la buena nueva. El mundo está condenado, está bajo pecado, está en camino al infierno, hacia la segunda muerte. Pero en Jesús hay reconciliación. ¿Cuál es el requisito? Simplemente cree en su promesa, cree en su palabra y vive como Él manda. Simple eso. ¿Y qué tan simple es? Que también, si tú no tienes la capacidad de obedecer los mandamientos de Dios, en tu venir y creer en Él, cuando tú te bautizas en las aguas, Él mata el hombre viejo y te resucita en un hombre nuevo que quiere obedecer a Dios. Los deseos que tú tenías pecaminosos para hacer el mal, Dios los sepulta en el bautismo, en la muerte del bautismo, y te hace una nueva criatura. Hay que entender la revelación de lo que es el proceso de la salvación, porque hay mucha gente que tú lo ves y como que no ha nacido de nuevo, porque no entiende lo que sucedió en el acto del bautismo o cuando recibieron el Espíritu Santo. Y por eso la Biblia lo explica, para que tengamos el entendimiento, la revelación, el conocimiento de ello. Versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ese versículo usted lo tiene que tener ahí y poder explicárselo a la gente allá afuera. ¿Por qué, si Dios es un Dios tan bueno, existe la maldad? ¿Por qué, si Dios es un Dios tan bueno, no impidió que Adán y Eva pecaran? ¿Por qué, si Él sabía que la muerte iba a entrar a través de Adán, por qué lo permitió? Y hemos explicado anteriormente que Dios no creó robots ni máquinas. Dios creó un hombre a su imagen y su semejanza. Y Dios tiene lo que es libre albedrío, la capacidad de escoger entre el bien y el mal. Adán y Eva, al comer del fruto del bien y del mal, tenían, entonces se adquirieron la capacidad de escoger, de saber entre lo bueno y lo malo. Y Dios quiere una persona que le ame, sabiendo que puede tener la opción de hacer lo malo, pero escoge hacer lo bueno por amor a Él. Eso es lo que nos diferencia de los animales. Los animales fueron programados con instintos, pero nosotros tenemos la capacidad, el entendimiento de saber lo que es bueno y lo que es malo. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, eso es lo que, por eso nosotros podemos decir que somos descendientes de Adán. Adán tenía un linaje sanguíneo, y esa sangre, a través de la sangre, hoy sabemos que se heredan cosas. ¿Sí o no? El ADN. Esa sangre que fue corrompida por el pecado, ahora, por eso es que la sangre de Cristo nos lava. Su sangre derramada. Porque a través del linaje de Adán fue que recibimos la naturaleza pecaminosa. Pero al recibir la sangre de Cristo, por eso Él estableció la cena. Cuando tú bebes esa sangre, no es simplemente bebiéndote un jugo. Te está siendo regenerado de la muerte, de lo que recibió Adán, para recibir una nueva vida en Cristo Jesús. Las cosas en Dios no son simplemente por hacerlas. Por eso a través de Adán entró el pecado. Todos los que nacen de Adán nacen con esa naturaleza, nacen con el pecado. Y por eso tú ves un niño que es pequeñito y hace cosas malas. Cuando ve un juguete que es suyo, lo coge y no se lo quiere prestar a los demás. Es egoísta. Tiene una naturaleza desde niño pecaminosa. Aunque Dios no le inculpa de pecado, porque es un niño inocente que todavía no sabe entre el bien y el mal. Pero cuando crece ya a sus 12, 13 años, que tiene conciencia y sabe, entonces Dios le inculpa de pecado. Entonces por eso
el hombre, a través de Adán, entró la muerte. Y entró al mundo. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Por qué el hombre muere? Por el pecado. Porque es un decreto que Dios dio. El día que comas de este árbol vas a morir. Es un decreto. Y eso pasó a todos los hombres. Por eso es que dice en Filipenses que Dios, Jesucristo, anuló el acta de los decretos que nos era contrario. La clavó en la cruz y despojó a los principados y a los potestades. ¿Qué era lo que los principados y potestades tenían en contra de nosotros? El pecado. Jesús tomó ese pecado y lo destruyó en la cruz. Y ahora ellos no tienen con qué acusarnos, siempre y cuando nos mantengamos bajo la sangre de Cristo. Ellos no tienen poder en contra de ti y de mí. El poder que Satanás tiene en contra del hombre es acusarlo por el pecado. Y Jesucristo quitó esa acta, ese decreto, y lo destruyó. Pagó por esa culpa. Aleluya. Versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Y eso es lo que donde yo me baso para contrarrestar muchas cosas de lo que muchos cristianos, especialmente de la rama pentecostal, dicen que no te pongas, que no hagas, que, por ejemplo, critican muchas veces si tú tienes una pantalla en la iglesia, que el templo no se puede hacer o hacer. Si la Biblia no establece y no dice una cosa como ley, tú tienes la libertad para hacerlo. Porque muchas veces queremos traer el Viejo Testamento al Nuevo. Entonces, eso es un problema. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Cuando Caín mató a su hermano, eso es pecado. Cuando Lot, las hijas de Lot se acostaron con su padre Lot, eso fue pecado. La mentira, el hablar mentira, era pecado. Todo lo que los hombres hicieron antes de la ley, muchas cosas pecaminosas eran pecados, pero Dios no le inculpaba porque dice que no había ley. Pero había una conciencia. Había una conciencia que los acusaba, porque la Biblia dice que el hombre, la ley de Dios la puso en su corazón. Hay una conciencia que te deja saber, tú hiciste algo malo. Y todos los hombres en el mundo tienen esa conciencia, que es el mismo Espíritu de Dios que está en ellos. Porque nosotros decimos, por ejemplo, recibimos el Espíritu Santo. Pero el Espíritu, el aliento de vida que todo ser humano tiene, le pertenece a Dios. Y esa naturaleza está ahí, aunque también está la del pecado en ellos. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Eso es lo que la Biblia establece, para dar a entender y justificar muchas cosas que pasaron. Por eso, como le decía antes, mucha gente dice, pero ¿cómo es posible que los hermanos y hermanos se casaban, hermanas y hermanos? Y Dios les dijo, llenen la tierra. Dios no había dado una ley de que eso no se podía. Cuando Dios da esa ley, entonces cuando es prohibido. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Oiga, ¿hasta dónde? No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Y aquí, cuando Pablo habla en pocas palabras, da demasiada información. Oiga lo que le está diciendo. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. En otras palabras, el hombre no tenía cómo librarse de la muerte, sino cuando Dios viene y le da la ley a Moisés para que los demonios y principados no se aprovechen de ese pecado. Cuando la ley viene y sabiendo tú que Dios te dice no mates, no robes, y tú paras de practicar esa cosa, entonces
A través de la ley, Dios cortó la consecuencia al hombre del pecado. Y le dio animales para sacrificarlos como símbolos de Cristo, para que sus pecados fueran tapados y Dios no le inculpara. Por eso dice que entonces la ley, la muerte reinó hasta Moisés. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Y eso nos deja una tarea. Si tú estudias a Adán, lo que Dios le dio, cómo vivió, lo que sucedió con él, tú te vas a dar cuenta que muchas cosas él hizo sombra del Cristo que había de venir. Ejemplo, uno de ellos. Cuando Dios duerme a Adán, y dice la Biblia que le abre el costado, y de una costilla creó a la mujer. Tú te vas a la cruz de Cristo cuando el Señor, después que muere, entonces el soldado le traspasa el costado y dice que de su costado salió agua y sangre. Tú ves esas dos similitudes, entonces podemos llegar a la conclusión de decir que en ese momento la iglesia fue engendrada. De ahí, de la sangre y del agua, la iglesia nació. Porque mientras Adán estaba durmiendo, Dios lo anestesió. Incluso de ahí es donde los doctores pueden justificar el anestesiar a una persona para entonces operarlo. Dios lo había hecho miles de años atrás, antes que los doctores hubieran pensado en eso. ¿Cómo podemos operar a una persona sin que sienta dolor? Y mucha gente puede decir, ¿cómo Dios le sacó una costilla? Lo durmió, lo anestesió. Y le sacó una costilla, y de esa costilla formó a una mujer. De su propio ADN, de su propio hueso, de su propia carne. Por eso Adán dijo, esta mujer, esta varona, es hueso de mi hueso, carne de mi carne. Por eso nosotros cuando comemos, Jesús dijo, si tú comes mi carne y bebes mi sangre, yo soy uno contigo y tú uno conmigo. La sangre de Jesús nos une a Él en un mismo cuerpo. Por eso la Biblia dice, somos el cuerpo de Cristo. Tú estás viendo, cuando tú estudias el Viejo Testamento, es sombra del Nuevo. En el Viejo se revela el Nuevo. Por eso Él dice aquí que es figura, es sombra, es tipo, es semejanza del que había de venir, que es Cristo. ¿Qué Dios le dio a Adán? Una novia, una esposa. Eso es lo que es la iglesia para Jesús. ¿Y para qué Dios le dio una novia, una esposa a Adán? Para que fuera su compañera, su ayuda idónea. Por eso la iglesia está aquí. Nosotros somos la ayuda idónea de Cristo, que hacemos su trabajo aquí en la tierra, que hacemos lo que Él quiere. Él quiere la salvación de los hombres. Por eso nosotros creamos y hacemos discípulos y hacemos crecer el reino de Dios. ¿Qué Dios le dijo a Adán y Eva? Multiplíquense. Multiplíquense, creen más. ¿Están entendiendo cómo la mente de Dios revela? Este libro no fue simplemente escrito por inspiración humana. Estos misterios que estoy hablando son revelaciones que cuando usted estudia la palabra, Dios se la da. Por este versículo, usted puede comparar la vida de David con Cristo. Usted puede comparar la vida de José. Son sombra del que había de venir. Todo se trata de Cristo Jesús. Por eso nosotros creemos en ese tipo de teología. Por eso la Biblia, cuando tú la lees y la estudias, ella misma se interpreta sola. No se necesita buscar a alguien. Por eso cuando alguien viene a dar una interpretación extraña a la Biblia, tú te das cuenta, porque no es el patrón bíblico. El que la lee y el que la estudia sabe cómo Pablo le dio la interpretación y el mismo Cristo le dio la interpretación a la Escritura. Verso 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión
de aquel uno murieron, los muchos abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Fíjense que todo este problema que estamos ahora, aquí dice, vino por un pecado. Hay personas que dicen, ¿cómo es posible que Dios me va a mandar al infierno por yo decir una mentira? ¿Cómo es posible que Dios me va a mandar a la condenación porque yo mire a una mujer y la codicie en mi corazón? ¿Cómo es posible que Dios me vaya a condenar porque yo fume un cigarrillo? Porque yo me emborrache, porque yo haga cosas que a Dios no le agradan. Y la gente lo ve como normal, como pequeño. Pero ¿qué más pequeño fue que Dios le diga a Adán simplemente de ese árbol no coma? Él simplemente le dio una mordida a ese fruto. Y por esa desobediencia Dios lo echó. Es para que usted entienda. Y con esto nosotros no podemos pelear. Yo no puedo venir a decirle a Dios cómo Él debe hacer las cosas, porque Él es el creador. Eso es lo que nos hace ver lo tan grande que es el pecado y la desobediencia para Dios. Lo tan profundo que es. Por un pecado estamos nosotros en este problema ahora. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. O sea, a través de un hombre se propagó el pecado, se propagó la maldad en el mundo. Mas sin embargo aquí dice, por Cristo ahora la vida se ha propagado. Si usted busca en el internet, la religión más grande y más creciente es la cristiana. Y los avances y las mejores aportaciones en la vida han venido a través de la iglesia de Cristo. A través de Adán vino la muerte, vino el pecado, los demonios se le dio acceso a través de la desobediencia de Adán. Pero a través de Cristo, la iglesia es la que se encarga de hacer donaciones, de alimentar al pobre, de ayudar al necesitado. La iglesia, por amor a Cristo, por la vida que hemos recibido en Cristo Jesús, hay bendición en el mundo. Eso es lo que Pablo está hablando en Cristo Jesús. Y no solamente de este mundo, sino la vida eterna. Así que como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Y cuanto más por este que es Dios mismo. A través de Él, por eso la Biblia siempre señala a Cristo. Yo no sé de dónde los católicos se sacan eso de los santos y de María. No sé de dónde lo sacan, si la Biblia siempre menciona Cristo Jesús, no menciona a María, no habla de santos, no habla de ningún otro, ni siquiera de Moisés. A través de Cristo Jesús, el que murió, es que somos justificados, salvo que tenemos vida, y Él es suficiente mediador. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Usted ve lo que Él hace con Adán y Cristo. Hace un paralelo, hace un contraste. A través de Adán, el primer hombre,
entró la muerte. A través del segundo vino la vida. Por eso es que tú te das cuenta que en el hijo de Abraham, el primero fue echado, que representa a Adán, y el segundo fue escogido, que representa a Cristo, que es Isaac. Por eso los hijos de Isaac, en vez de escoger al primero, Esaú, escogen a Jacob. Por eso es que a Jacob es desechado Rubén, que fue el primogénito, y se le da la primogenitura a José, que fue el último. Entonces, eso es lo que Dios quiere mostrar en las Escrituras, de que el primer Adán cometió pecado y por él vino la muerte, pero venía otro que iba a salvar. Esa interpretación de las Escrituras los judíos la tienen lejos, no la entienden. Y a nosotros el Espíritu Santo nos ha dado. Es Pablo quien Dios escogió para revelarnos estas cosas. A él le fue revelado estas riquezas, y a través de las Escrituras nosotros las hemos recibido. Por eso el Viejo Testamento, cuando tú lo lees, tienes que leerlo en base a esto, en base a Cristo, en base al plan de salvación que Dios quiso traer. No se trata de otra cosa, se trata de Cristo. Por la ley se introdujo, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. En otras palabras, la ley fue dada al hombre, por eso es que no podemos vivir ya bajo la ley. La ley le fue dada a los judíos para que ellos entendieran y supieran que en su naturaleza y en su fuerza no podían obedecer las leyes que Dios demandaba, que son justas, que son buenas. Pero ningún hombre tenía la capacidad de obedecerla, sino que la misma ley hacía que los hombres transgredieran. No hay cosa, yo le decía, creo que a Fernando el otro día, que le decía al niño de él, no hagas esto. Y yo le decía, más bien dile que lo haga para que tú veas que no lo hace. Porque mientras más tú le dices no lo haga, la naturaleza pecaminosa quiere hacerlo. Cuando viene la ley que te dice no lo hagas, la naturaleza de pecado y Satanás, los espíritus, te incitan a hacerlo. Porque ellos saben que mientras tú desobedeces, la culpa, la transgresión te mata. Pero entonces dice, vino la gracia, el don, que sin obras yo tengo acceso al cielo y tengo vida. Versículo 20 otra vez. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Qué quería Dios hacer con el hombre? Darle la oportunidad de entender y saber, yo no puedo cumplir la ley, necesito un Salvador. Entonces Dios viene después de miles de años, introduce a su Hijo para que el hombre entendiera, necesito a Cristo para ser salvo, porque no puedo obedecer la ley. Y mientras abundó el pecado, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna, mediante, otra vez, mediante Jesucristo, Señor nuestro. No hay otro. Es a través de Cristo. Todo apunta a Jesús. Es el único mediador y autor de nuestra fe. Él es nuestro ejemplo. Él es a quien oramos, a quien clamamos. Él es nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro amigo. Y Él es suficiente. No necesita otro que le roguemos y busquemos. Solamente en Jesús. Amén. Así que lo vamos a dejar hasta ahí. Capítulo 5. Y continuamos en el capítulo 6, donde dice muertos al pecado, donde habla del bautismo. Muertos al pecado. En el capítulo 6 continuamos la semana que viene. Así que yo espero que le haya sido de bendición, que usted estudie sus escrituras, que estudie la palabra,
que si cualquier cosa que yo he dicho aquí le ofende o es en contra de su religión, usted compruebe por la Biblia lo que estamos hablando. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde y será hasta la próxima.